Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja
tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Pues muchas gracias, hermano Isaí, y un gusto estar de nuevo con nuestros hermanos del auditorio y poder presentar esta reflexión acerca de estas verdades tan profundas que construyen la vida de fe de todo creyente cuando las conocemos, cuando las entendemos. Y yo voy a leer la Escritura y vamos a continuar en la carta a los Efesios. En el capítulo 5 voy a leer del versículo 17 al 20, que es el tema en el que nos quedamos prácticamente con el pie solo para entrar. Y dice el capítulo 5, versículo 17: por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Espíritu con mayúscula está escrito, o sea, Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, entonces, gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede esta mañana, y con todo gozo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible para que nuestros corazones sean edificados. Pero antes de entrar a esta cuestión, yo quisiera remitir como trasfondo a esto el encuentro que el Señor Jesús tuvo con aquella mujer de Samaria, a la cual le dijo el Señor: el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Y note usted esa expresión, será en ti. Eso ya de por sí establece lo que hay dentro de nosotros. Luego, en el Evangelio de Juan, precisamente en el capítulo 7, versículo 38, dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. No dice por su vientre, de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba glorificado. Yo creo que usted puso cuidado. Ríos de agua viva correrán de su vientre, correrán de su interior. Una vez más, la figura es no algo externo. No, es algo que está dentro del creyente. Entonces nos quedamos con esa preciosa idea para entrar a este tema de la llenura del Espíritu Santo, que lo he explicado muchas veces. Nada tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, en absoluto. Incluso voy a poner una referencia. Comúnmente los creyentes están solicitando un nuevo derramamiento del Espíritu de Dios. Perfecto. ¿Qué diéramos por tener un nuevo Pentecostés? Maravilloso. Nada más que ese Pentecostés fue para recibir poder. Exclusivamente Jesús dijo: recibiréis poder. Pero yo estoy pensando en este mensaje a través de otro derramamiento, hermano Isaí. Este es interno. A eso.
es lo que le llamamos o le podemos llamar la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, pues entonces en el mensaje pasado nos quedamos en eso de conocer la voluntad de Dios, que es lo que acabamos de nuevo de leer. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y podemos decir de manera formal que sin saber la voluntad de Dios, el creyente fácilmente puede entrar en conflicto con Dios, porque no sabe la voluntad de Dios. Y su vida cristiana siempre será una vida problemática, llena de contratiempos, de supuestos avances y retrocesos. Pero eso precisamente de cómo conocer la voluntad que Pablo exige, no sean imprudentes, conozcan la voluntad del Señor, es un desafío que no permite negociación, pero que nos llevó a preguntar. Ahora sí, permítame preguntarle al apóstol, hermano Pablo, pero ¿por qué camino es posible entender esa voluntad de Dios? ¿Cuál es la ruta que tenemos que seguir? Y es así entonces que con esta idea de entramos al mensaje de hoy, realmente a partir del versículo 18. Aunque algo de esto hablé en el mensaje pasado, versículo que empieza con una advertencia, pues dice: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Insisto, del Espíritu Santo, está con mayúscula, llenos de espíritu. Dos cláusulas. Una, no embriagarse de vino, porque en eso hay disolución, hay perversión. Y la otra, ser llenos de espíritu. Y la primera pareciera impropia, puesto que le está hablando a creyentes, pues como que no se embriagaran. Pero veamos eso por partes, eso de ser llenos. Y digo, es mandato, hermanos, eso de ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, es una orden, no queda alternativa, es una exigencia divina, ser llenos, mantenerse llenos del Espíritu Santo. Definitivamente, sí lo es. Como lo ha dicho el apóstol, tenemos que entender cuando él dice sed llenos, entonces implica que la llenura, fíjese bien, queda a cargo nuestro. Es decir, buscar esa llenura queda a cargo nuestro. Pero si la llenura es un asunto que solo depende de la búsqueda nuestra, luego entonces la llenura no es un suceder espontáneo, repentino, que viene de lo alto, como fue el día de Pentecostés. Y cuando yo digo viene de lo alto, ya estamos hablando de que el día de Pentecostés fue un agente externo, cayó sobre ellos, vino de lo alto. La llenura no se plantea así. La llenura es un derramamiento de ese río de agua viva adentro de nosotros. No viene de una fuente externa. Por supuesto que es una cuestión del Espíritu Santo, pero yo estoy ubicando el punto de partida. No es externo, definitivamente es algo en nuestro propio interior. Aquello de lo alto fue el día de Pentecostés, cuando de repente se oyó un estruendo. Esto es una manifestación exterior, y aparecieron sobre los hermanos lenguas como de fuego,
que los hizo hablar en diversas lenguas de todo el mundo. Idiomas. No estaban hablando lenguas angelicales ni mucho menos, porque la gente que estaba allí les oía hablar, dice, en nuestra propia lengua en que somos nacidos. Que yo he dicho, imagínese usted, el Espíritu Santo toma a Pedro, es un decir mío, y Pedro empieza a hablar en el griego clásico. Y alguien que sea un conocedor estuviera allí, diría, ¿cómo es posible que este ignorante Galileo pueda hablar el griego clásico? Fue una operación de esa naturaleza, sin que dependiera entonces de ellos. Pero volvamos a la cuestión. Luego, no estar lleno del Espíritu Santo implica una desobediencia. ¿Usted qué dice? Si Pablo está diciendo, sean llenos o sed llenos del Espíritu Santo, pues que nos lleva a otra pregunta, hermano Pablo. Entonces, no vivir llenos del Espíritu Santo es cosa de alto riesgo. Pablo diría, de eso estoy hablando. El riesgo que el creyente vive constantemente por no vivir lleno del Espíritu Santo. Que alguien me dijo en alguna ocasión, no, bueno, pero pues para eso hay que estar lleno. Bueno, pues es que esa es la posibilidad que Cristo puso adentro de nosotros. No los puso a distancia imposible de alcanzar. En tu interior, ríos de agua viva. Digamos por lo pronto, sin la llenura del Espíritu Santo, el creyente no puede vivir una vida plena en Cristo. Nomás le voy a dar un ejemplo. El creyente no lleno del Espíritu Santo vive batallando con la carne, que es la queja eterna, hermano. Usted sabe la carne, cómo es la carne. No, si la Escritura dice cómo es la carne, pero el recurso que Dios dejó, que el Señor dejó a los creyentes, es la llenura del Espíritu Santo. Y un creyente lleno del Espíritu Santo, hermano Isaí, no anda batallando con la carne. Me dijo, sí, pero entonces para eso hay que estar lleno. Pues ese es el asunto. Esa es la disyuntiva que no admite alternativa. Porque solo la llenura del Espíritu Santo da energía en el creyente para reprender las tinieblas, para someter la carne. Porque imagínense, si el Señor nos da un trabajo y eternamente nos la pasamos batallando con la carne, ¿a qué hora le vamos a hacer al Señor su trabajo? Alabado sea Dios. La llenura del Espíritu Santo posibilita, porque es un poder, es una fuerza en nosotros. Y además revela la voluntad de Dios. Ahorita voy a aclarar cosas. Pero debo aclarar, hermanos, una cosa es tener el Espíritu Santo, como lo tiene todo aquel que ha recibido a Cristo. Todo creyente. Por eso la pregunta impropia, ¿recibiste ya el Espíritu Santo? Por amor de Dios, dijo Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Desde que nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Esa llenura es un estado espiritual. Pero déjame aclararlo. El Espíritu Santo está en nosotros. Por consecuencia, la posibilidad de ser lleno en ese interior está vigente. Porque ahí está el Espíritu de Dios morando en el hombre. Para hacer que salte esa agua viva en su interior, que corra por todo su interior. ¿Cuál interior?
Pues la vida emotiva, la vida pensante, la vida reflexiva. Ahora, esa llenura del Espíritu Santo es un estado espiritual al que yo le he llamado un derramamiento interno del Espíritu Santo. Nuestra tierra pensante, nuestra vida emotiva está seca, como tierra seca, pero ese río de agua viva se derrama y la hace fértil. Alabado sea Dios. Vamos más o menos ahí entendiendo la idea. Pero un derramamiento que sucede en el creyente nos lleva entonces a pensar esta cuestión. La llenura es la llave de acceso a una vida victoriosa cristiana. Vida victoriosa que sí es posible. De manera absoluta, sí es posible. Y en la conducta cristiana, una vida victoriosa. Pero si eso es así, pues vayamos más lejos. Si no se obedece el mandato de ser llenos, entonces no se pueden obedecer otras tantas cosas que el Señor ha mandado. ¿Por qué, hermano Ramos? Pues porque nadie puede saber la voluntad del Señor. No olvide que solo el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y luego nos lo hace saber. Es una comunicación interna de espíritu a espíritu, del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, que nos hace saber las cosas. Y saber nos lleva a entender de Dios. Pero entonces, una pregunta, ¿no es eso radicalizar este asunto? Que es lo que yo decía, me han dicho, oiga, pero eso es mucha exigencia. Pues bueno, pues convenzan a Pablo y si lo convencen vienen y me avisan. Ahora, antes de seguir adelante, ¿qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo? O bien, ¿qué otras manifestaciones del Espíritu no son eso que se llama llenura? Muy bien. Insisto, sabemos por la Escritura que toda persona que cree en Cristo, desde el momento en que se entregó al Señor, Él pone en usted el Espíritu Santo que nos sella como propiedad de Dios. Que no lo confunda con el hablar en lenguas, no. Es el acto soberano del Señor que pone su Espíritu en cada creyente en el momento en que éste se entrega a la salvación. Porque está establecido que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y no vaya a pensar, el hermano Ramos no cree en lo que fuere Pentecostés. No. No vayamos a confundir, ni diga las cosas que no dije. Y en Juan 20:22 dice que Jesús sopló a los discípulos y les dijo, tomad el Espíritu Santo. Pero eso no es el ser lleno del Espíritu. Allí está el Espíritu, entró en ellos. Tómenlo. Pero esta es una buena cuestión, que a esos mismos les ordenó también la llenura. Pero déjeme decirle algo. ¿Cómo pedirles que tuvieran llenura si ya la tenían? Bueno, porque tener el Espíritu Santo es una cosa y la acción que llena al creyente es otra. Además, ¿qué hacer con Juan 3:34? Que Dios no ha dado el Espíritu por medida. Ahora déjame decirle esto. Usted, creyente, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y usted lo tiene o no lo tiene.
El Espíritu Santo no puede ser fraccionado. Dios nos lo da sin medida. Dios no parcela el Espíritu que nos da. En nosotros está el Espíritu Santo en plenitud. Entonces, ¿cómo es eso de ser llenos? El griego significa una acción continua, que equivaldría a decir, estad siendo llenados constantemente. Un ejemplo, los apóstoles fueron llenos el día de Pentecostés. Además de recibir el poder, por supuesto que también sucedió la llenura interna. Y empezaron la predicación y las luchas con los adversarios. Y un día se juntaron por ahí en el capítulo 4 y le dijeron al Señor, mira sus amenazas y da que tus hijos hablen con confianza la palabra. Empezaron a presentar queja al Señor y el lugar en que estaban congregados tembló, pero no hablaron en lenguas, sino que fueron llenos y ahora sí, volvieron a hablar con confianza la palabra. ¿Está teniendo usted una percepción de lo que hace la llenura? Hablaron con confianza la palabra porque fueron llenos de nuevo. Ya habían sido llenos en el Pentecostés, volvieron a ser llenos. Por eso la idea de estar siendo llenados del Espíritu Santo, lo que se hace una y otra vez, como una energía que se consume en el trabajo, en la batalla, que tiene que volver otra vez a llenarlo. Oiga, pero si tenemos al Espíritu Santo en plenitud, ¿cómo es que se necesita ser llenados? Parece una contradicción. O bien, ¿de dónde viene esa llenura? ¿De adentro de nosotros? ¿Que es donde mora el Espíritu de Dios? ¿De allí? Ríos de agua viva saltarán de su vientre, dijo Jesús. De adentro, esto es una cuestión externa. No estén esperando otro Pentecostés para ser llenos. Que esto no descalifica de ninguna manera que haya hecho mención del Pentecostés. No. Yo estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esa llenura? De adentro. Es decir, es un derramarse el Espíritu Santo que está en nosotros, derramarse en nosotros, regar toda la tierra del hombre interior. Luego entonces esto no sucede por un agente externo. La llenura es desde adentro. Es en esa cuestión donde yo considero que se pueden dar errores de interpretación que hacen que los creyentes lo entiendan como una experiencia dramática, la llenura, que implique a veces, dicen, desvanecimiento del cuerpo, sacudimientos, rodar en tierra, pero eso nada tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Porque ser llenos no es el resultado de algún estado de éxtasis, donde usted quede como alejado de la realidad. No, note, la orden es sencilla y es una cuestión consciente. Sed llenos del Espíritu. Pero de nuevo, ¿qué es y cómo se puede ser lleno del Espíritu Santo? Digo, porque si estamos diciendo que viene de adentro, que es un derramamiento del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que mora ya en nosotros, no que va a morar, ya mora, pero que entonces sucede un derramamiento interno que es el río de agua viva del que Cristo dijo. Y el creyente va a manifestar gozo
Y ningún creyente se va al pecado lleno de gozo. ¿Me entiende la idea? Las cosas que significan la llenura del Espíritu Santo. Sí, diría usted, está muy bien eso, hermano. El problema es cómo es que se logra la llenura del Espíritu Santo. Esa es la cuestión, el punto nodal de esto. Bueno, volvamos al pasaje. El verso 18 hace de la llenura y el entender la voluntad del Señor la misma cosa. Ser lleno da como resultado que ese creyente tiene la manera de entender la voluntad del Señor, porque el Espíritu Santo ha echado ese derramamiento aún sobre la vida pensante del creyente. Y el Espíritu y el creyente piensa lo que piensa el Espíritu. Y entonces puede entender la voluntad del Señor. El apóstol dice que lo va a explicar. Y yo espero, por supuesto, que lo haga y no lo diga. Pero ¿sabe qué? Me sorprende el apóstol como siempre. En vez de ponerse a explicarme, hace una declaración pues que nos deja lleno de sorpresa, o no deja de ser una sorpresa. O por lo menos, hermano pastor Isaí, no era lo que yo esperaría. ¿Por qué? Porque está hablando a creyentes. Y dice, o nos dice, y no os embriagáis de vino en lo cual hay disolución, mas es lleno de Espíritu Santo. Que me hace preguntarle, hermano Pablo, ¿está hablando otra vez de probabilidades? ¿O estás hablando de creyentes que se emborrachan? Él diría, hay probables. Y los probables sí pueden ser posibles. ¿Acaso has olvidado que tú mismo dijiste que eran cosas que aunque no estaban sucediendo, eran cosas probables? Si el apóstol me pudiera replicar, me podría decir eso, porque lo he dicho en los mensajes. ¿Por qué te sorprendes? ¿Acaso emborracharse es distinto de cometer otros pecados? Si el creyente llega a cometer otros pecados, ¿qué de raro tiene que cometa este? Y la verdad no sé qué replicarle al apóstol. Me dice, hablo de cosas probables, pero con todo y eso, no deja hasta cierto grado de parecerme incomprensible el contraste que Pablo está haciendo. Porque al hablar de embriaguez, está hablando de la embriaguez del cuerpo. Pues añade, en la embriaguez hay disolución, o lo que es igual, hay desenfreno. Y a esa advertencia de la embriaguez, el apóstol contrapone la exhortación: no nos llénense del Espíritu Santo, no de vino. Fíjese bien, pero sigo con problema para poder cuadrar esto. La única explicación es que el apóstol debió tener en cuenta que esas dos cosas eran posibles de suceder en la iglesia. ¿O no ha dicho, no sean como los otros gentiles? Sin embargo, sí hay una razón para que dijera eso a los efesios. Es que ellos habían participado en los cultos al dios Delfos, en los cultos délficos, los cultos en los cuales había embriaguez e inmoralidad, llenos de gritos y supuestos estados de alegría, donde en esos trances en que se entraba,
Decían los que se emborrachaban en el culto a Delfos, que de esa manera conocían la voluntad de los dioses. ¿Está viendo la analogía que está haciendo? Le está hablando a gente que habían sido adoradores del dios Delfos, que habían participado en eso. Entonces dice, pero yo le estoy diciendo que conozcan la voluntad de Dios, pero cuidado, no me vayan a interpretar al estilo délfico. Alabado sea Dios. Donde esos trances eran que para conocer la voluntad de los dioses. Pues el apóstol no quiere que ante la llenura los creyentes se confundan y contrapone a ese estado de embriaguez la llenura que también produce ciertamente un estado de alegría. Alegría que confundió también a los judíos el día de Pentecostés, que los creían borrachos. Alabado sea Dios. Llenura en la cual todo creyente entendió la voluntad de Dios. De allí que al decirle, ¿cómo se puede entender la voluntad de Dios? Hermano Isaí, mire lo que hace el apóstol. Oye, en vez de contestarme y explicarme, me invita a un culto de adoración y alabanza. Y yo le digo, yo te estoy preguntando otra cosa, ¿qué tiene que ver el culto de adoración y alabanza? Pero él me invitó a un culto de adoración y alabanza. Pero pongamos cuidado en la relación que hay entre el verso 19 con el 18. Y haré de la última parte del versículo 18 un solo texto con el versículo 19. Que sería esto: mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos. La manera de ser llenos, o pueden ser llenos en un culto profundo de adoración y alabanza. Qué importante es el culto de adoración y alabanza, hermano Isaí, según el contexto en el que Pablo ubica la llenura del Espíritu Santo. Hasta allí, para no perdernos en la idea. Y haríamos la pregunta, hermano Pablo, usted está enfatizando y aún más haciendo de la llenura algo que se logra en un culto de adoración y alabanza. Él diría, eso es lo que estoy diciendo. Pero agregará, un momento, no pases por alto que así como contrapongo la embriaguez del vino al estado emotivo que experimentan los creyentes al ser llenos del Espíritu Santo, así contrapongo los cánticos y la música de los borrachos délficos. No me confundan los cantos de los borrachos, ni tampoco su música mundana. Alabado sea Dios. Oye, qué profundidad de ideas del apóstol. Ni tampoco su cantar. Lo pongo aparte de la música con la que se adora a Dios, diría Pablo. Y note bien, porque está involucrando todo lo que significaba, hermano Isaí, la borrachera de los cultos délficos que tenían sus adoradores para entender la voluntad de los dioses. Y cantaban y alababan a sus dioses. Y Pablo dice, no se vayan a confundir que se trata de la misma cosa. No usen la música de ellos para la alabanza a Dios. Y note bien esto que hace. De un lado pone la embriaguez con vino, su música y sus cantares. Y del otro, en posición contraria, la llenura del Espíritu Santo, la alegría que el Espíritu causa en el creyente, su canto a Dios, a su música que nada tiene que ver con la otra. Las puso en contraposición y no en juxtaposición. Es decir, poner una cosa al lado de la otra. Lo que es igual
el apóstol es categórico y diría, no me pongas la vana alegría del vino como sinónimo de la alegría del espíritu. Pero de esa misma manera, no me pongas tampoco la música de ese mundo, que es inmoralidad, que provoca la inmoralidad, para sustituir la música con la que la iglesia adora y canta a Dios. Pero antes de hablar de otras cosas sobre esto, quiero llevar su corazón a esto que dice el apóstol. Y tomé la última parte del verso 18 con el 19, que diría así, mas sed llenos del Espíritu. Y de nuevo le digo, ¿y cómo se logra la llenura? Y el apóstol Pablo contesta en la adoración. Y miren, hermano Isaí, qué interesante. Si volvemos a la charla que Jesús tuvo con la mujer de Samaria, ese río de agua viva que representaba el Espíritu Santo dentro del creyente, el Señor Jesús lo pone en el contexto de la adoración. Pues le dice a la mujer de Samaria, la que sacó la pregunta grande del alma y le dijo, a pesar de mi vida, a pesar de todo, yo siempre he querido ser una adoradora de Dios. Y en ese contexto de la adoración, pone el derramamiento interno de ese río de agua viva. En la charla de la mujer de Samaria con Jesús, el Señor Jesús puso esto a la par de la adoración a Dios. ¿Qué tiene entonces de difícil entender que Pablo la pusiera también la llenura? De usted se entrega la adoración a Dios y se llena su alma, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor. Qué bonito, cómo era el culto, cómo eran los cultos. A ver, hermano, alguien trae un salmo, lo quiero cantar. Alguien tiene un himno, o alguien en el espíritu canta alabando al Señor. En vuestros corazones, pues dice alabando al Señor en vuestros corazones. Entro con el apóstol a ese culto de adoración y alabanza, pero en ese culto hay algo distinto, es su canto. Hermano Isaí, hay una emoción que se siente, que nace del alma de los que están allí adorando. Cantan desde lo profundo de su ser. En otras palabras, ese culto es el querer del alma que se ha volcado para glorificar a Dios. ¿Y qué sucedió allí? Y aquí viene la aclaración de esta llenura. Cada uno de esos tiene de por sí el Espíritu Santo en ellos, pero al cantar desde adentro de su alma, yo estoy hablando, hermano pastor, de no el creyente que está cantando y volteando para todos lados a ver qué ve. No. El creyente que pone su alma y le dice a su alma, cántale al Señor. El espíritu que está dentro del creyente empieza a hacer un derramamiento de esa agua viva, empieza a brotar, y todo el ser del creyente se convierte en territorio del Espíritu Santo. Algo está pasando. En ese momento de adoración y alabanza, el canto espiritual es nacido por el impulso del Espíritu Santo. Los creyentes se reunieron para adorar y alabar a Dios, poniendo toda su alma, poniendo todo su entendimiento, están en eso. Es el corazón que canta, es el alma la que canta, es el hombre interior el que canta y adora, que canta lo que dicen los labios, pero no solo los labios los que se mueven y la voz de sus cuerdas vocales. No, es el alma la que está cantándole al Señor.
Bendice, alma mía, Jehová. En la profundidad central del hombre interior, de la mujer también, los que de lo hondo de su alma, donde se asientan los afectos, las intenciones, se ponen de acuerdo con los labios. Ese es el cantar del corazón. Y eso da espacio al Espíritu, que se regocija en los hijos de Dios. Y es en ese recorrido del Espíritu por todo el alma. Y nuestro espíritu es saturado. A eso se le llama la llenura del Espíritu Santo. Sus ojos no pueden ver sin nuestros ojos. Así que el hombre interior conoce la voluntad de Dios. Ahorita le digo por qué. Porque la vida pensante está saturada del Espíritu. Déjame decirle esto. El creyente sin la llenura, su vida emotiva es seca, llena de celos, de resentimientos, de molestias, de inconformidades. Es el creyente siempre inconforme. Pero cuando se da ese derramamiento interno del Espíritu Santo, el agua del Espíritu viene y riega la tierra de la vida emotiva. Y entonces en vez de ira viene el gozo. En vez de las inconformidades viene la paz. Porque entonces los frutos que hay en esa sequedad se acaban. Y ahora empiezan a verse los frutos del Espíritu. Ese creyente tiene una vida emotiva, tranquila y gozosa. Pero hermano Isaí, eso no para. Ese río de agua viva ahora llega a ese terreno llamado la vida pensante. Y riega nuestra vida pensante. Y entonces toma control de nuestros pensamientos. Y ese creyente empieza a pensar a la manera en que piensa Dios, en la manera en que piensa el Espíritu. De tal manera que esto es un derramamiento interno, una alegría que se desborda. La asamblea se ha reunido, como le dijo Plinio el Viejo al emperador Trajano sobre el culto de los hermanos. Se reúnen antes del alba y por turno recitan un himno entre sí a Cristo como si fuera Dios, a los cánticos de alabanza interna y externa. Al recitarlo y al ser oídos por los otros creyentes, dicen que se llenan del Espíritu. Y en medio de eso se añade la declaración, un canto de acción de gracias. Dan gracias por todos los dones que dicen que Dios les ha dado. Algo así como regalo por regalo. Señor, tú nos has dado, nosotros te damos la alabanza que nace desde adentro de nuestros corazones. Y cuando ese tipo de adoración y alabanza se ha dado en el corazón de los creyentes, hermano Isaí, sucede esa llenura. Ese río de agua viva se activa y nuestra tierra seca de emociones es regado por su Espíritu. Y entonces el alma del creyente tiene otra actitud. Riega también nuestra vida pensante y los pensamientos vanos se tienen que salir porque entran los pensamientos de Dios y ese creyente empieza a pensar a la manera de Dios y ese creyente empieza y entiende la voluntad de Dios. Hermano Isaí, yo espero que esta reflexión haya servido de una bendición.